Bueno, a veces nos confundimos de un derrame cerebral a un derrame facial, pero ¿cuáles son los síntomas? Necesitamos un experto y tenemos al doctor Freddy Enrique Varela, especialista en medicina interna y neurología, y también abierto nuestro Facebook Live con un tema muy interesante para todos ustedes. Doctor, bienvenido. ¿Cuál es la diferencia entre una parálisis facial y un accidente cerebrovascular? Sí, los dos tienen términos coloquiales, ¿verdad? Entonces ¿sí? Todo el mundo le dice derrame como tal, sí, pero se van en la misma. Se van en la misma línea. Lo que pasa es de que uno es el daño del nervio como tal y el nervio ya es periférico, como cuando se daña un túnel carpal o cuando se daña un nervio ciático o alguna cosa así. Y cuando uno habla del derrame cerebral, que en realidad es un ataque cerebral o es un infarto cerebral o un sangrado cerebral, al final que le deberíamos decir evento cerebrovascular o evento vascular cerebral, generalmente se relaciona a un daño propiamente dicho del cerebro y tiene clínica totalmente diferente. Es decir, al final se ven diferentes, aunque los dos afecten la cara y los movimientos faciales. Y eso es importante lo que usted decía, doctor, porque a veces decimos, es que la carita se me hizo para abajo, pero también qué otros síntomas o qué manifestaciones da para saber, pucha, estoy teniendo este evento. Sí, mira, entonces, es súper interesante porque el cerebro marca los movimientos de los dos lados de la parte superior de la cara. Entonces, cuando hay una parálisis periférica, es decir, cuando ya se dañó el nervio desde el punto de vista de que salió, afecta totalmente la mitad de la cara. Y generalmente, cuando es algo cerebral, afecta solo el cuadrante inferior. Es decir, que la gente que no puede cerrar el ojo, ellos generalmente ya tienen el nervio dañado, pero no es el cerebro dañado. En cambio, cuando la gente solo afecta la esquina inferior, es decir, el labio, que babean, que se le sale cosas, ahí es donde generalmente uno podría decir, mira, tiene algo cerebral. Hay una estrategia también que incluso la Seguridad Social ha promocionado por medio de colegas que han intentado hacer esto como para la población y le dicen la estrategia camaleón. Porque uno tiene que recordar que para un evento vascular cerebral, K de cara, la M de mano y L de lenguaje, dice que eso parece un evento cerebrovascular. Entonces, y el ON es de darle ON al celular. Entonces uno dice, bueno, camaleón, eso es lo que uno tiene que recordarse para diferenciar si eso es un evento vascular cerebral o una parálisis Saludos periférica. a Juliana, a Rosetta, a Mabel, todas las consultas las vamos a estar leyendo. Doctor, vamos a ver unas imágenes para ver bien esos síntomas de lo que puede estar pasando. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Ese es el nervio facial y tiene una peculiaridad porque el nervio tiene un conducto muy estrecho a través de huesos, entonces fácilmente se inflama. Entonces una infección viral puede generalmente hacer esa inflamación y dañar el nervio periférico. Esa es la causa más común probablemente de que haga una parálisis facial, no el evento vascular cerebral, sino la parálisis facial. Que también hay que recordar de eso, que es un mito, que los cambios de temperatura son los que hacen que esto pase, ¿verdad? Que uno dice, mira, estaba muy frío la refri, salí... No, el aire acondicionado del carro y salí... Y me volteó la cara, ¿verdad? Eso es totalmente un mito, no se ha demostrado que haya ninguna posibilidad. Qué interesante los síntomas. Vamos a ver esto de cerca, doctor. Sí, digamos, desde el punto de vista sintomatológico, esto que pueda no mover la ceja, no cerrar el ojo, que incluso a veces hay que ponerle gotas y de todo porque el ojo se reseca y se puede ulcerar, es típico de la parálisis periférica, es decir, esto es lo que no es un evento vascular cerebral, sino más bien algo del daño nervioso periférico. Doctor, ¿siempre es de un lado? Siempre es de un lado. A veces, raras veces puede ser de dos lados y generalmente condiciona enfermedades severísimas. Cuando alguien tiene una parálisis bilateral, uno tiene que pensar en cosas como una enfermedad que se llama Guillain-Barré, otra que se llama botulismo, es decir, son cosas que generalmente son severas. Y eso es muy interesante porque estamos viendo del nervio, de ahí nace todo. ¿Cómo es la cosa, doc? En realidad nace todo de un centro del cerebro que se llama el lóbulo frontal y de ahí es donde genera todo el movimiento. Lo que pasa es que los nervios son los que interpretan esas órdenes y dicen qué hacer, digamos, dependiendo de las decisiones de uno, porque esos son músculos que son voluntarios. Entonces, generalmente se modulan desde el punto de vista del nervio, pero las órdenes vienen propiamente del cerebro. Doctor, interesante tema. Vea lo que dice Yaritza. Buenos días, mi mamá padece de migraña. Cuando le dan crisis, a ella le duele a un lado de la cara, pero casi siempre es el lado derecho. ¿Eso puede provocar parálisis? Le pregunta doña Yaritza. Sí, digamos, ahí estamos hablando de otro nervio, ese es el trigémino. Okay. Entonces estamos hablando del facial. El dolor es raro más bien en un evento vascular cerebral,
y mucho más raro en una parálisis facial. Es decir, cuando hay dolor generalmente es otro nervio, es otra situación totalmente. Doctor, vieras que Vivian le dice, doctor, usted es un instrumento de Dios por salvar vida de mi hija y también que Dios lo bendiga siempre. Saludo, doña Vivian Bonilla. Ah, sí, claro que sí, un saludo. Doctor, cuando una persona tiene derrame facial, ¿tiene derrame cerebral también? No, digamos, otra vez, el problema facial generalmente es algo periférico y cuando uno dice derrame cerebral o infarto cerebral es que ya hay un daño propiamente en el tejido encefálico, ¿verdad? En el cerebro. Y vea lo que dice Francis, buenos días, a mí me dio, estando embarazada de 8 meses y le dio un derrame del lado derecho, ¿tiene que ver algo con el embarazo, doctor? Sí, y es digamos, la parálisis periférica, no el infarto cerebral. Se relaciona mucho a estos virus, que como ya hemos hablado, pero hay otros factores de riesgo, ser obeso, tener diabetes, ser fumador, y el embarazo en el último trimestre o en la primera semana posparto se relacionan a parálisis facial periférica. Doctor, vea qué interesante. Doña Mari dice, buenos días, el derrame me afectó un ojo, el brazo y la pierna derecha, y en este momento está intentando estar vigilando porque la mandaron a vigilarle por 48 horas porque va de arriba para abajo, pero ella no siente esas partes del cuerpo. ¿Qué puede estar pasando? Mira, eso es súper interesante porque la gran mayoría de gente es derecha. Si entonces tiene un evento derecho, generalmente no tiene que tener afectada la corteza cerebral porque ahí también está el lenguaje. Entonces, si ella puede escribir y puede conversar y toda la cosa, probablemente sea un evento cerebral, pero pequeño, profundo. Y esto generalmente a veces afectan también la sensibilidad, porque eso es como, digamos, es como un evento pequeñito relacionado mucho a presión alta generalmente, y generalmente esto lo que pasa es que el montón de vías confluyen ahí. Es como tener un evento en la rotonda de la bandera, ¿verdad? Sí. Entonces, a pesar que sea algo pequeñito, hace un presón. Entonces, ese es el problema. Por eso es que tantos síntomas, ¿verdad? Doctor, me están preguntando si es mito o realidad, que si uno le puede dar un derrame facial por estrés, se lleva un corredor y ¡pum! Le dio un derrame. Bueno, por el estrés, la parte periférica no, pero los infartos cerebrales sí. Digamos, y no estrictamente el estrés, porque probablemente los dos tendríamos en este momento un evento vascular cerebral, sino generalmente cuando ese estrés provoca algo en otras enfermedades. Un ejemplo, la presión alta. Entonces uno dice, mira, me estresé el montón, no sabía que era hipertenso o no me tomé el tratamiento, se me subió la presión y esa sí hace los cambios. Enemigo número 1 del cerebro, la presión, número 2 la diabetes, número 3 el colesterol. Entonces fácilmente estas dos primeras con estrés se pueden descompensar. Isabel dice, mi hijo tiene 24 años, tuvo parálisis facial, dice que le da miedo que le vuelva a dar. ¿Puede ser recurrente esto, doctor? Muy buena pregunta, Qué buena ¿verdad? Pregunta, sí. Muy buena pregunta. Raras veces se repite, pero puede repetir. Raras veces se repite, pero puede repetir. Incluso yo tengo pacientes que le han dado primero y a los años del otro lado. Y la verdad es que es muy impronosticable. Y lo que uno puede controlar es el peso, el azúcar, como para tratar de prevenir la parte periférica. Milady, vamos a ver si le entiendo su pregunta. Buenos días, a mí me pasa algo muy extraño, dice doctor, que estoy aprovechando que está aquí. Ella siente un tirón en la cabeza por el céfalo, dice ella, en el lado izquierdo, y le da la sensación rara como que se le calienta el cuello, y es que ella sufre de estrés de hace 10 años para acá. Vieras de que también hay algo interesante, sí, otra vez, eso generalmente cuando hay dolor y hay molestias es el trigémino, pero hay gente que cuando en la parálisis periférica, no en el cerebro, los nervios se inflaman y se vuelven a reconectar, se reconectan mal. Entonces la gente queda como con tics. Y entonces eso se llama cinesias, que en realidad, y todos hemos visto a alguien como el brinquito, ¿verdad? Que como esos brinquitos de un solo lado. Cierto. Entonces yo creo que mucha gente ha visto a esta gente y uno dice, mira, le dio una parálisis facial y esa fue su secuela. Gracias a todos porque hay muchísimas consultas. Gwendolyn me dice, a mí me agarró un dolor en la mitad de la cara y ella vio donde se le agachó el ojo. Entonces dice que le cuesta mucho subir la ceja, ella fue al doctor, pero que dice que también que después de que se le agachó el ojito, le empezó a doler un brazo del mismo lado. Sí, generalmente a Wendy le hay que decirle que consulte definitivamente, porque lo normal más bien cuando es una parálisis facial es de que el ojo no pueda cerrarse, es decir, también queda abierto. Cuando el ojo cae, otra vez es otro nervio. Qué interesante, estamos hablando de otra cosa totalmente. Exactamente, generalmente cuando eso pasa, puede ser otra situación desde el punto de vista cerebral y es mejor consultar. Doña Ángela dice que ella padece presión alta y que ella también cuando está dormida
le da cuenta que le duele mucho la cabeza. Ella intenta darse masajes, pero también siente como sensaciones raras. Sí, digamos, hay mucha gente que le duele la cabeza, que otra vez suena que es como para otro programa. Lo Sí. que pasa es de que eso es muy común en la madrugada para mucha gente que tiene patología del sueño. Es decir, hay gente que ronca al montón, hay gente que tiene apnea del sueño. Entonces mucha gente se despierta con dolor. ¿Por qué? Porque ese sueño se hace más liviano y si uno se duerme con dolor, obviamente si uno, no sé, si tiene ganas de orinar, uno se va a levantar. Bueno, si uno tiene dolor y tiene este sueño más liviano, más se da cuenta que es en la madrugada. Eso es importante también consultarlo. A Noel le pasa lo que le pasa a mucha gente, dice que cuando se pega un colerón como que le brinca la ceja. Y dice, ay Dios mío, ese sí es el facial. ¿Está relacionado? Ese sí es el facial, ¿verdad? Se pegó un 100. Ajá. Lo que pasa es de que esto se relaciona a mal dormir. Entonces, ¿quién es el músculo que trabaja más? Después del corazón probablemente sean los párpados. Los párpados pasan trabajando todo el día. Entonces, si uno no duerme bien, esos párpados no descansan. Entonces, por eso es que uno siempre siente esos movimientos en los párpados cuando está, y ese sí es el facial cansadillo. Mira, es que Majú me dice, cada vez que me duermo, amanezco con la pierna izquierda hinchada. Entonces le da miedo que puede ser algo también. Sí, pensando en el evento vascular cerebral, generalmente no anuncia, es decir, cuando le da... Qué peligroso, doctor. Y sí, y cuando da, yo creo que la educación para la población es, vayan, porque tenemos 3 horas a llegar a un hospital nacional para tener un tratamiento definitivo. A la puchica. Entonces, si alguien tiene síntomas como estos que dijimos de la estrategia camaleón, lo recomendable es... vamos rápido al servicio de emergencias si tenemos el primer síntoma. Si algo recurre, es muy difícil, de verdad. Si algo recurre, es muy difícil que sea. Ana Rosa, doctor, lo están saludando. Ana Rosa, excelente doctor, gracias por la explicación. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor, nos Ana quedamos Rosa. contestando, estamos hablando con el doctor Freddy Enrique Varela de un tema muy interesante. Nos quedamos un ratico, doctor. Ok, fuera de duda.